Amigos, muy buenas tardes. Esto es Palabra de Veracruzano y su programa En la Opinión de su amigo José Luis Ortega Vidal en la ciudad de Jalapa y en el contexto del proceso de relevo de la Fiscalía Estatal, un evento que va a marcar sin duda el devenir de la entidad veracruzana. Y hoy es un honor entrevistar a uno de los aspirantes a este cargo. Me refiero al doctor Francisco Enrique Varela Ramírez. Doctor, mucho gusto y es un honor que nos reciba en su casa, en su oficina. A sus órdenes. Muy bien, yo quisiera empezar esta charla, doctor. Ya explicamos que es aspirante, ya se va a bueno, va a participar ya a exponer su propuesta ante el Congreso, entiendo, el próximo martes. Sí, martes a las 11 de la mañana. Sí. Muy bien. Ahora, quiero empezar por preguntarle a Francisco Enrique, la persona, ¿quién es Varela Ramírez, el profesionista? Yo siempre soñé, siempre he sido un hombre de sueños, he sido un hombre de convicciones, ¿no? Llegar a alcanzarlos. Soñé algún día con ser doctor en Derecho, irme a estudiar al extranjero. Lo pude hacer muy honestamente y muy, digamos, austeramente, pero lo logré. Logré hacer mi doctorado en Derecho Penal, precisamente, Derechos Humanos, titulándome, haciendo, la verdad, todo lo que corresponde a un estudiante que con tanto esfuerzo logra esa meta, ¿no? Eh, Antes, pues fui agente del Ministerio Público, por eso nace esta inquietud, porque siempre he tenido puesta la camiseta de la Fiscalía, antes Procuraduría, ahora Fiscalía. Siempre la he tenido puesta, siempre he tenido la convicción de cambiar el contexto policial, el contexto pericial, el contexto ministerial. Siempre debe haber una coyuntura para poder hacer esos cambios que se necesitan. Y bueno, por contestar esta pregunta es Enrique Varela, Francisco Enrique Varela, es una persona, sobre todo, y eso sí lo presumo, honesta. Doctor, y esta palabra hay que subrayarla. Es el doctor Enrique Varela, orgullosamente veracruzano, orgullosamente egresado de la Universidad Veracruzana, la licenciatura en Derecho, con una maestría, pero también con un doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, en España, con su tesis doctoral y con una amplia trayectoria académica como docente de licenciaturas, de maestrías y de doctorantes en universidades en la ciudad de Jalapa, pero también en el extranjero, y creo que eso es importante subrayarlo en su currículum. Conferencias, cursos Sí, en países de sí, América. me han invitado a participar por ejemplo, el año pasado estuve en Perú, en el Congreso de los Diputados, me dieron una medalla y di una conferencia en un congreso de serenos, que no son policías, es una especie como de veladores, pero que están jugando o están buscando un reconocimiento más fuerte por cuanto hace a que son coadyuvantes de la policía y muchas veces pues los hacen a un lado. Bueno, hicieron un congreso, me invitaron, me dieron la medalla ahí en el congreso. Posteriormente estuve en Brasil en una pasantía con la Guardia Civil y pues pude constatar todos los avances, todo lo que nosotros hacia donde podemos ir. De verdad, Brasil está muy, muy adelantados en cuestiones de seguridad, en cuestiones de procuración de justicia, ni se diga, de justicia.
Hay otros países, entiendo que también ha estado en Colombia, Estoy en Colombia. que da conferencias digitales a otros países. Sí, sí, por medio de Latin Juris he dado conferencias a todo el mundo, ¿no? Por medio de internet, pero sí ha habido un interés muy fuerte. Latin Juris, en Guatemala hay otra asociación que me invita constantemente. Panamá, unos amigos de Centroamérica, toda Centroamérica. Pues, con el internet llegamos a todos lados, pero precisamente de esos países. Latin Juris es una asociación que está en Ecuador y es para todo el mundo y está haciendo constantemente cursos de sistema penal acusatorio, de justicia restaurativa, de argumentación jurídica, en fin, he participado con ellos y sí me conocen, no digo en todo el mundo, pero sí, cuando menos en los países de Derechos habla humanos hispana. también entiendo, ¿no? Derechos humanos, sí, claro, claro, derechos humanos, una materia primordial para poder aspirar a esto, precisamente a la fiscalía, ¿no? A ser un fiscal A ser un general. fiscal, En claro. un estado como Veracruz, tan rico, tan grande, pero también tan lleno de problemas en todos sentidos, ¿no? Muchísimos problemas, muchísimos problemas. Pero los problemas precisamente de procuración de justicia, pues hay que resolverlos de alguna manera, haciendo políticas quizás de distribución del mismo personal, porque considero que no todos son malos, no todos son malos. Podemos rescatar a muchísima gente que yo conozco de la fiscalía que pueden hacer muy buenos papeles, darles la oportunidad, ¿sí? de crecer, de estar en cargos importantes dentro de la procuración de justicia, ¿no? Se puede hacer muchísimo. Debemos de lograr restaurar esa falta, que la procuración de justicia hasta ahorita le debe a las víctimas, ¿sí? A las víctimas de los delitos, a los grupos vulnerables, pero también debo de hacer mención a los posibles responsables de los delitos. También debemos de manejar todas las garantías, todos los principios a los cuales tienen derecho, como principalmente de legalidad, inocencia, debido proceso, indubio pro reo, todos. Entonces es importante no presumir como lo han hecho procuradores, lo han hecho fiscales, de que detuvieron a fulano, sutano, perengano. Qué bonito, eso es la labor, no de ellos, de la dependencia que está a su cargo, que es la policía investigadora. Lo importante es que me digan cuántas sentencias condenatorias han tenido y cuántos juicios orales ha ganado la fiscalía. El día que en este caso la fiscal encargada presuma de que detuvieron a tantas personas, sea quien sea, pertenezcan a donde pertenezcan, hayan hecho lo que hayan hecho. Para mí, lo que más me interesa es saber si llegaron a una sentencia condenatoria. Esa parte es importante para traducirlo en palabras sencillas para nuestros amigos cibernautas, porque es un lenguaje un poco especializado, pero no es lo mismo ser detenidos que ser condenados. Exacto. Son dos labores distintas. La fiscalía procura justicia. El Poder Judicial aplica la justicia, pero se requiere de expedientes debidamente elaborados. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, lo que debemos hacer es, en primer lugar, la Fiscalía tiene un centro de formación. Hay que hacerlo funcionar como debe ser, ¿sí? Para todos los entes encargados, en este caso ya del sistema penal acusatorio. Vamos a empezar por la policía investigadora, ¿sí? Si la policía investigadora no hace bien su papel, a lo mejor como primer respondiente o haga bien su investigación, en pocas palabras, no le proporcione al fiscal
al fiscal los datos de prueba suficientes para poder hacer una verdadera imputación, que no se vaya a caer, para poder el fiscal hacer una imputación y seguir la secuela del proceso, ¿sí? Si esos datos de prueba van tenues, van débiles, van mal, entonces el problema es parte de la policía, parte del fiscal. Pero al imputar y vaya débil esa imputación, esa carpeta vaya completamente débil, pues vamos a llegar a un juicio oral, si es que se llega a un juicio oral, completamente debilitados, completamente mal. Yo no quiero ser partícipe de un contrainterrogatorio donde hagan trizas al representante, ¿no? Perdón, a la víctima del delito. Entonces, Hay algo que, perdón, doctor, algo que nos decimos los ciudadanos comunes y corrientes, incluso pues los periodistas, que nos toca cubrir datos o casos como detenciones a veces de gente muy famosa. Y lo decimos de manera muy simple: por aquí entran y por aquí salen de la cárcel. Y eso tiene que ver con estas acciones que no fueron debidamente elaboradas desde el punto de vista jurídico, penal, acusatorio, ¿no? Puede pasar que no haya habido una detención debida, ¿sí? No había habido flagrancia, quizá. Hay otra cosa, y conste que mi tesis es sobre la tortura, mi tesis doctoral, que los torturen. Esa es una práctica que no debemos descartar que todavía se realice, no me consta, pero es una práctica que debe estar en desuso. ¿Por qué? Porque en la misma audiencia de legalización de la detención se dan cuenta de una tortura. ¿Qué hacía la policía hace algún tiempo? ¿Sí? Torturar para poder sacar una confesión. Y la confesión era la reina de las pruebas. Y la confesión que se daba en averiguación previa, en una investigación ministerial, era lo que iba a prevalecer hasta la sentencia condenatoria. Sin embargo, ahora no, la confesión ya está por demás. Yo no concibo ahorita una confesión de una persona. ¿Por qué? Porque en el juicio oral es lo que va a prevalecer, la prueba que en ese momento se esté desahogando, ¿sí? Si anteriormente esta persona confesó, habrá sido por algún método diferente al científico. En pocas palabras, la policía investigadora debe de utilizar métodos científicos para poder investigar. Ya no hay de otra en este momento, ¿sí? Ya se acabó, se debe acabar la tortura y los malos tratos. Yo quisiera, finalmente, aprovechando el poco tiempo que nos queda, pero esta parte de la tortura nos remite a la Edad Media, ¿no? La Inquisición. A la Inquisición. Así es. Entiendo que en su tesis doctoral uno de los capítulos tiene que ver con esta información histórica, ¿no? Mi tesis doctoral es un trabajo de investigación que sí va desde lo antiguo, desde lo más recóndito. Hablo de, por ejemplo, de torturas que les hacían en la Villa de Madrid en los años 1700 y tanto a unas mujeres. Y entonces, como era una prueba más dentro del proceso, entonces el juez ordenaba la tortura de las personas. Y hay actas que en mi tesis plasmo de aquella época donde la tortura era terrible. Posteriormente, en la mayoría de códigos del mundo, en este momento, ¿sí? Está instituida ya como un delito. Digo la mayoría porque no sé si algún país pueda tener algo sobre la tortura, lo dudo. Pero en este momento la tortura está proscrita, está completamente no en desuso, ojo, proscrita. Y bueno, los grandes torturadores como fueron los nazis o las dictaduras militares en Argentina, en Chile. Torquemada, en la Nueva España. ¿No? La famosa
tortura del rectoscopio, por ejemplo, que fue famosísima en Argentina, ¿sí? Hasta el rey del rectoscopio estuvo trabajando aquí en México, ¿sí? Lo descubrieron, se lo llevaron a Argentina hace, no sé, 10, 15 años, no recuerdo. Nada más para que vean las barbaridades que había y las barbaridades que hay, porque según dicen, o según se ha estudiado, como digo en mi tesis, ahora la tortura ya la hacen más sofisticada. En primer lugar, que no deje huella, y en segundo lugar, le meten electricidad, la hacen eléctricamente, ¿sí? No deja huella. Pero bueno, esa es parte de mis estudios doctorales, y sigo haciendo conferencias, y sigo esta es mi tesis doctoral, que en 2009 defendí en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca. donde hace 500 años defendió su tesis Hernán Cortés. Bueno, eso me dijeron, ¿verdad? Pero es así la... Muy bien. Departamento de Derecho Público General, Área de Derecho Penal, tesis doctoral, la tortura como presupuesto para la violación de derechos humanos. Francisco Enrique Varela Ramírez, un hombre que aspira a la Fiscalía General de Veracruz. Doctor, estamos ya prácticamente terminando esta entrevista que nos deja una gran enseñanza, y con esta posibilidad dentro de la democracia veracruzana y la independencia que ahora tiene ya la Fiscalía respecto al Poder Ejecutivo. Pero yo quisiera insistir en esta temática de la importancia de que las detenciones se conviertan en juicios y en condenas, que no entren y salgan como Pedro por su casa, pues. ¿Qué nos puede ampliar al respecto? Falta un líder. El líder debe saber, en este caso de la Fiscalía, debe conocer el sistema penal acusatorio por completo. Debe conocer los entresijos de la Procuración de Justicia, desde la investigación, desde los datos de prueba hasta llegar a las pruebas en el juicio oral. Debe conocer, porque tiene que hablarle al investigador, al policía, tiene que hablarle al perito y tiene que hablarle al fiscal, tiene que ordenarle. Una persona que no tiene el perfil, una persona que no tiene el currículum, no puede hacerlo. La Fiscalía necesita un líder, ¿sí? Un líder, alguien que sepa lo que está haciendo. Y entonces sí, voy a presumir las sentencias condenatorias a las que vamos a llegar, no las detenciones, las sentencias condenatorias. Y cuando yo presuma una sentencia condenatoria, lo que va a pasar es que efectivamente tuve muy buena la actuación muy buena de la policía, una actuación muy buena de los peritos y una actuación muy buena de los fiscales, que hay personas muy preparadas dentro de la Fiscalía. Yo conozco gente muy preparada en la Fiscalía, pero hace falta pues que le suelten un poquito entre comillas, la rienda, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hace falta. Pero si un líder, si una persona, el que está arriba, el que manda, ¿sí? El fiscal, no tiene conocimiento, para eso pues yo no tengo conocimiento, pues contrato 2 o 3 asesores a lo mejor, pero ¿para qué voy a malgastar el dinero si yo debo de conocer el zapatero a sus zapatos, dice el dicho, ¿no? Entonces, para que haya ese tipo de sentencias condenatorias, debe haber un aparato efectivo de procuración de justicia. Si no, no. Y que el líder tenga conocimiento, que sepa que independientemente de la justicia existe la reparación, existen los derechos humanos, existe todo. O sea, entonces, si no conozco, ¿para qué me meto? Entonces, como conozco, por eso me meto. Para finalizar esta entrevista, ¿por qué Francisco Enrique Varela Ramírez quiere ser fiscal de Veracruz? Por varias razones. La primera, porque tengo más de 25 años de estar preparándome para este cargo. Hace 25, 26 años
Soñé con llegar a estar en el cargo que tenía en aquel entonces Pericles Namorado Urrutia, que gran jurista, ¿sí? Eduardo Andrade, los grandes procuradores que ha tenido Veracruz, ¿sí? Soñé con serlo, me preparé y en este momento tengo el mejor currículum de todos los aspirantes, ¿sí? De todos los aspirantes. Tengo la experiencia y sobre todo la honestidad correspondiente. Yo no tengo nada, no le debo nada a nadie y lo que quiero es servir a mi querido Veracruz. Eso es lo que yo quiero, servirle, no servirme de... Bueno, esos cargos no son para hacerse rico, en absoluto. Quiero servirle a Veracruz de esa manera, con mis conocimientos, plasmarlos, llevarlos a cabo y ser el líder que necesita la Fiscalía, que sepa mandar a quien deba uno demandar. Pero para mandar se necesita saber, ¿sí? En todos los casos. Entonces, considero que bajo esa circunstancia y teniendo en cuenta mi currículum vitae, mi hoja de vida, soy el mejor candidato para ser fiscal general del Estado de Veracruz. Muchas gracias, doctor. Ha sido un honor para Palabra de Veracruzano dialogar con usted. Amigos cibernautas, esperemos que esta entrevista con uno de los aspirantes a la Fiscalía de Veracruz les deje información muchísima, conocimiento también muchísimo y un espectro más amplio de lo que es este esquema de relevo en la Fiscalía. Perdón, quiero hacer una acotación, si se me permite. Por último, quiero ser fiscal de Veracruz, pero quiero y me encantaría, me gustaría, así como yo creo que los otros 20 candidatos, sin contar a la encargada, que sea todo transparente. Es lo que yo le pido a los diputados veracruzanos, representantes del pueblo, que sea transparente, porque estamos ante una institución autónoma, ¿sí? Si hay transparencia, el doctor Francisco Enrique Varela Ramírez es el fiscal de Veracruz. Bueno, Juan Manuel Gómez Casarín, Amado Cruz Malpica, Mónica Robles, ahí les hablan, ¿no? Y compañía. También a los panistas, que bueno, eso ya es otro tema muy particular de lo que yo veo ahí en el Congreso. Pero son diputados, son nuestros legisladores. Y lo que el doctor les pide y les pedimos todos, transparencia. Pásenla muy bien.